Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Mairena. Nos encontramos acá en nuestra plataforma de estudio en línea y pues vamos el día de hoy a realizar el diagrama, la solución al diagrama número 2. Bien, sin más preámbulo, pues entonces les doy la bienvenida y vamos a hacer este ejercicio. Bien, los dos ejercicios que estamos haciendo ahorita y hemos venido iniciando son de mandos directos. Entonces el diagrama número 2 plantea la siguiente situación. Al dar una señal de marcha a un pulsador de vástago de un cilindro de doble efecto, sale con velocidad regulada. Al quitar la señal, el vástago del cilindro entra con una velocidad normal. Entonces, bueno, acá vamos a ir ubicando los elementos en el orden que ya estipula en la teoría. Nosotros vimos un orden de los elementos de alimentación, elementos captadores de señal o introducción de señal, los elementos procesadores de señal, y también estuvimos viendo los elementos que hacen el trabajo. Entonces todo esto nosotros ya lo habíamos previamente mencionado y por ello pues entonces entonces ya no vamos a mencionarlo el día de hoy. Entonces siempre vamos a sacar nuestro sistema de alimentación. En este caso va a ser un compresor, un cilindro de doble efecto. El día de hoy pues ya no vamos a poder utilizar la válvula 3.2, vamos a utilizar una válvula 4.2, debido a que por la forma en que trabaja esta válvula o este sistema, no podemos utilizar esta válvula, la misma válvula que utilizamos en el ejemplo anterior, debido a que ahora vamos a utilizar pues un cilindro de doble efecto. ¿Qué significa eso? Pues que el cilindro tiene dos salidas a trabajo o necesita dos salidas a trabajo, y por ello pues vamos a necesitar que tenga dos salidas a trabajo. Entonces vamos a ver, en la conexión 1 siempre es a presión y vamos a configurar su salida a atmósfera o escape a atmósfera del aire. El accionamiento va a ser un esfuerzo muscular por hongo y retorno a muelle. Aquí en la vista previa vamos a ir observando de que se van viendo los diferentes cambios. Ahora bien, necesitamos ver qué es lo que vamos a regular, si la entrada o la salida. Entonces dice acá de que vamos a regular, dice al quitar la señal, el vástago del cilindro entra con velocidad normal. Entonces para entrar el cilindro pues lo que nosotros necesitamos es que el aire que está en esta recámara, evacúe de manera estrangulada, pues vamos a decir así, a la atmósfera. Y para ello pues vamos a necesitar poner, bueno, la podríamos poner en ambos lados, cualquiera, lo único que la posición es importante. Yo ahorita lo voy a hacer ubicándola en el lado derecho. Vamos a girarla. Yo la voy a ubicar ahorita en este lado, ¿no? Pero previamente podemos hacer pruebas. En el otro vídeo en donde explico el funcionamiento de este tipo de válvula de cierre, yo expliqué qué pasa si la válvula la cambiamos de posición. Por ello ya nosotros podemos ubicarla. Ahorita la vamos a hacer el ejercicio ubicándola en este extremo. Bien, ahí tenemos el ejercicio ya resuelto, bastante rápido. Como le digo, ya voy a ir trabajando un poco más rápido, debido pues que ya la mayoría de situaciones ya la hemos explicado, y por ello pues vamos a tener que ir trabajando un poquito más rápido. Entonces aquí tenemos la marcha del circuito, de la secuencia de trabajo. Va a ser start. Vamos a chequear de que no haya errores. Nos dicen que no hay errores encontrados. Ahora sí vamos a poder iniciar la simulación. En el vídeo en donde hablamos los tipos de válvulas, explico, ¿verdad?, por qué es que hay o cómo se hace el cambio de estado de una válvula 4.2 o de una 5.2 neumática, en donde nosotros vamos a entender por qué es que cambia de presión del punto 2 al punto 4. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Ahorita la presión, desde que iniciamos simulación, hay pase de aire del punto 1 al punto de conexión número 2. Por lo tanto, la presión de aire está de este lado del cilindro, del lado derecho del cilindro, y por ello hace de que el vástago esté retrotraído, o sea, esté adentro. Cuando yo pulse, va a cambiar de estado esta válvula y hará pase de aire del punto 1 al punto 4. Ello hará de que la presión cambie del punto 2 al punto 4, y por ello, al haber presión a este lado, va a conducir presión por este conducto, va a llenarse la recámara del lado izquierdo, y ello hará de que el vástago del cilindro
regrese a su posición, a la posición externa. El aire que estaba acá regresa a la atmósfera. Y cuando ocurre lo contrario, pues todo trabaja de manera inversa. Entonces vamos a ver, pulsamos, el vástago del cilindro sale, dejo de pulsar, el vástago del cilindro va a entrar. Vamos a estrangular acá, lo vamos a poner en un 50%, vamos a observar, y ahora, ¿verdad? Casi no se observa, en este caso no se observa, ¿verdad? Mucho. Vamos a estrangularlo más para que podamos apreciar la diferencia en la velocidad. En este caso pues vamos a ver, se dice de que, como podemos ver, dice que entra con velocidad normal. Entonces si leemos el problema es que el enunciado dice que al dar señal de marcha el pulsador, el vástago de un cilindro de doble efecto sale con velocidad regulada. Entonces él va a salir lento, pero va a entrar más rápido. Si no podemos apreciar bien esto, igual vamos a estrangularlo más, lo suficiente, y le vamos a dar mostrar valor, no se lo había dado, para que podamos ver, ¿verdad? Él sale súper lento, pero al momento de entrar va a entrar rápido. ¿Ya vieron? Entonces pulsamos, ¿verdad? Él sale lento, como lo dice el problema, y al dejar de pulsar va a entrar un poco más rápido la velocidad del vástago del cilindro. Entonces aquí nosotros terminamos con la solución al diagrama número 2, y pues invitándolos siempre que se unan a nuestra comunidad, ya sea en YouTube o en Facebook, agradeciéndole a todos aquellos que están escuchando nuestros videos. Se despide de ustedes el profesor Reiner, deseándoles siempre lo mejor.